Hacía tiempo que yo había hablado de un versículo en especial y que el otro día me recordaron que tenía que terminarlo. Salteé la última vez que hablé de otro tema y bueno, ahora decidí traerlo de vuelta para terminar, redondear esa idea como me dijo, creo que fue Mauricio, creo que fue Martín también. Vamos a hablar de un príncipe. Hay un príncipe nacido en Belén. Todos sabemos que Jesús vino a este mundo. Nosotros sabemos que Jesús vino a este mundo, vino igual que cualquier niño de su época, de cualquier época, ¿verdad? Y bueno, Isaías 9:6, un versículo muy conocido, solo ese versículo. Después voy a leer unos cuantos más, pero yo los voy a leer, no se preocupen. Me preocupé un poquito también de averiguar un poco más de Isaías. Isaías, uno de sus apodos, sobrenombres, que se le puede decir, el profeta evangélico. En el libro de Isaías es el libro del Antiguo Testamento donde hay más referencias a toda la obra de Cristo, a toda la profecía de Cristo y de lo que Cristo iba a hacer cuando viniera a la tierra, cuál era su propósito. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención de Isaías es que, no sé si todas, pero muchísimas de sus profecías es: un niño nos es dado, nació, sufrió, pagó por nosotros, ya como cosas que ya habían pasado. Es impresionante cómo Isaías mete a la persona que quiere realmente estudiar la palabra de Dios y la obra de Cristo, lo mete en la obra mismo, en la persona de Cristo y toda su obra a favor de nosotros. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué es el único camino a la salvación? Jesús vino con un don de Dios para gobernar y enumera un montón de sus cualidades en ese versículo. También sabemos que Cristo es el autor de la vida, lo dice en Hechos 3:15. Lo dice Pedro y Juan cuando iban, ¿se acuerda? Después de haber sanado un cojo. Y le dice a los judíos que no se asombraran de eso. Los judíos siempre menospreciando a Cristo, siempre buscando más bien el poder en el hombre. Sin embargo, Pedro le decía, no se maravillen, no se asombren de esto. Esto es poder de Dios, esto es poder de Cristo, ese que ustedes mataron, el autor de la vida. También, si vamos a leer Apocalipsis, ahí ya lo vemos como soberano, rey de reyes, señor de señores. Ese era nuestro Cristo, ese es nuestro Cristo. Es el niño que nació en Belén. Pero lo que quiero compartir hoy con ustedes es la última cualidad que está en el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y de lo que vamos a hablar hoy, príncipe de paz. Un príncipe, un rey, es el que tiene que ordenar, preservar y crear la paz en su reino. Él es nuestra paz. El vocablo hebreo, shalom, que todos, o creo que todos lo hemos escuchado, es muy común entre los israelitas que se saluden con un shalom. Lo que hace es indicar un cúmulo de bendiciones, una cantidad de bendiciones que nos vienen de parte de Dios. Lo describe muy bien Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso es cuando una persona le dice a otro, shalom. El Señor te bendiga, el Señor derrame sobre ti todas las bendiciones. Príncipe de paz. Paz. Fui al diccionario, obviamente. Había una gran cantidad de acepciones a la palabra, tuve que seleccionar alguna. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Y varios más similares en torno a ese tema. Pero el último que saqué decía: sentimiento de armonía interior que reciben de Dios quienes son fieles a Él. De eso vamos a hablar hoy un poquito. La relación de armonía entre las personas.
sin enfrentamientos ni conflictos. Eso es lo que el mundo hoy día entiende por paz. Vemos muchísima gente hablando de paz. Muchísima gente hoy día hablando de paz. ¿Es necesaria la paz? ¿La necesitamos? ¿Se nota que no hay paz en la sociedad? Recién escuchábamos, podríamos decir, un testimonio de Freddy acá, de lo que pasa en un solo barrio de Montevideo. ¿Se nota la falta de paz? Bueno, hay grandes líderes. Hoy día podemos ver en la televisión grandes líderes hablando de paz. Sobre todo líderes de grandes potencias. Lo irónico del tema es que para justificar esa paz o sostener esa paz, esas grandes potencias cuentan con una gran cantidad de arsenales para verse respaldados. Es increíble cómo el ser humano habla de paz, pero él busca esa paz tratando de intimidar al otro para quedarse tranquilo. Lo malo es que todos conocemos, y la misma Biblia, la misma palabra de Dios dice lo que es el corazón humano. Llegado el momento en que el ser humano está tranquilo, se hace fuerte, el corazón del ser humano lleva a querer imponerse a los demás. Y ahí se termina la paz, como el mundo la concibe. A veces vemos increíblemente cómo gente que ha iniciado guerras, ha producido de todo, recibe el famoso Premio Nobel de la Paz. Quizá el Premio Nobel de la Paz en su origen tenía una buena concepción. Quizá su primer fundamento es bueno, o era bueno. Creo que con el tiempo, lo que es la paz en el mundo se ha desvirtuado un poco. Yo quiero hablar de 3 dimensiones de la paz, del príncipe de paz, de este versículo. Primero vamos a hablar de la paz con Dios, después vamos a hablar de la paz de Dios, y después vamos a hablar también de la paz en la tierra. ¿Va a haber paz en la tierra en algún momento? ¿Va a haber? Por supuesto que sí. Eso vamos a dejarlo un poquito para el final. Paz con Dios. El último mensaje que hablé de 3 hombres, 3 tipos de hombres. El hombre natural, ¿se acuerdan? El hombre espiritual, el hombre carnal. El hombre natural quizás está relacionado con esto de la paz con Dios. Todos, absolutamente todos, en algún momento, como les dije la última vez, fuimos hombres naturales, hombres, mujeres, genéricos, hombres naturales, sin Dios. Por ende, no estábamos en paz con Dios. Paz con Dios, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Millones de personas, muchísima gente, buscan la paz con Dios. Como mencioné al comienzo, el ser humano normal quiere paz para sí mismo y eso lo lleva a buscarla de muchas maneras. Enumeré solo algunas. Ritos religiosos. El ser humano en su corazón sabe que necesita paz, sabe que hay un vacío que tiene que llenar. Y muchas veces, en este caso, ritos religiosos, cumpliendo formalidades. A veces nos reímos cuando escuchamos gente que dice, no, el domingo es día de iglesia. O tal día es día de iglesia. Y parece que con ese día limpiamos toda la semana y esperamos, eso sí, al otro domingo para poder estar en paz. No. Y no es así. Cumpliendo formalidades, participando de actividades incluso dentro de las iglesias. Después también podemos mencionar filosofías, de eso tenemos montones, y hoy día tenemos acceso a cualquier cosa, por eso hay que tener cuidado. A veces cuando andamos buscando o mirando cosas que nos van derivando de otro tipo de cosas que no sabemos cuál es su origen o a dónde nos pueden llevar. También muchos deben de haber oído hablar de las conexiones consigo mismo, conexiones con la naturaleza, encontrarse a sí mismo, como todo ese tipo de cosas. También el ser humano puede buscar la paz por medio de buenas obras. Esto es algo que engaña muchísimo a la gente y lleva a muchos a la condenación eterna y a no creer en su necesidad de Dios. Muchas veces de acá he hablado y hemos escuchado las personas que uno los ve y dice, son personas buenas. A la vista son personas buenas, gente de bien, hace sus buenas obras. Perfecto, está bien que lo hagan.
Pero el único camino a la paz con Dios es Jesucristo. Y esas buenas obras, eso a veces lleva a que la persona piense que no necesita a Cristo, que no necesita de Dios, porque Él está bien. Y lamentablemente eso engaña muchísimo a la gente y no le deja ver su necesidad de Dios. También yo ponía acá dando dinero o posesiones, que está muy relacionado con lo anterior, pero lamentablemente con el mismo resultado. Lo material, aunque sea abundante, el mucho dinero, todo lo que se pueda tener, sabemos que no compra ni siquiera un minuto de paz a una persona, una paz real. Esa paz interior que el hombre necesita en su mente y en su corazón. Algo que todos hoy capaz que ya escucharon. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Hasta del coronavirus dejaron de hablar. Hoy falleció Maradona. Lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado y entre comillas. Hoy murió Dios. Era lo que veía en varios canales. Me tomé el trabajo de hacer un buen zapping por todos los canales. La mayoría son argentinos, los canales que tenemos los cables. Y en algunos decía, murió Dios. Ustedes no tienen idea la cantidad ya de santuarios que hay por toda la Argentina. Una persona que en su momento lo tuvo todo, humanamente hablando, lo tuvo todo. Tuvo en el máximo. En el dinero, en el éxito de su carrera, en todo. Sin embargo, uno ve, y ahora lo vamos a poder ver, porque de ahora en más hasta dentro de muchos meses y quizá años, vamos a ver documentales uno tras el otro, porque ahora van a salir quizá alguno que vean alguno y tómense el trabajo de ver, a ver, en qué momento de su vida Maradona tuvo algún momento de paz real, paz interna. Y es un ejemplo que les doy de alguien que lo tuvo todo. Hay un gran abismo entre los pecadores y nuestro Dios. Todas las razones anteriores que les nombré son parte de los factores que no dejan al ser humano ver su separación de Dios. Incluso a través de estos intenta justificarse en sí mismo y ante Dios. Recién como decíamos, yo soy bueno, hago tal obra, dono esto, doy aquello, trabajo en la iglesia, merezco el Señor. El hombre insiste una y otra vez en avanzar y dar el paso al frente, creyendo o exigiendo que Dios lo escuche, lo salve, sin darse cuenta que cae en ese abismo que le lleva a la perdición eterna. Muchas veces el ser humano pretende saltar ese abismo que lo separa de Dios. Y quizá, viéndolo de alguna forma, sería mejor o es el más aceptable. ¿Por qué? Porque es alguien que está buscando a Dios. Le está errando el camino, sí, pero quizá está buscando. Peor es aquel que ni siquiera quiere saber nada de Dios, que es totalmente indiferente y rechaza a Dios de todas las maneras posibles. Sabemos que en ambos casos el resultado es totalmente el mismo: perdición. No hay paz, no consiguen la paz con Dios. Hemos visto muchas veces, o yo por lo menos, vieron ese dibujo que hay, un abismo, y está la cruz extendida. No precisa más explicación. ¿Cuál es el único puente, el único medio por el cual nosotros podemos pasar de una orilla a la otra en ese abismo que nos separa de Dios? La cruz de Cristo. Hay un camino, como decía. Lo que pasa, como ponía yo acá, hay un camino para pasar ese abismo de separación. Pero ¿cómo cuesta? ¿A qué me refiero? Hablábamos algo ayer, los que estuvimos ayer acá en el curso de hombres en la parte del alimento espiritual, porque después disfrutamos de... Ayer hablamos de... ¿Qué es lo que pasa con la cruz de Cristo? ¿Cuál es el problema? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el problema. Muchas veces no se quiere tomar ese compromiso, no se quiere sufrir. Muchas veces se quiere escuchar ese evangelio de prosperidad, de que todo va a ir bien, y es totalmente lo contrario a lo que Cristo dijo a sus discípulos. Ayer lo hablábamos, cuando Cristo empezó a decir, el que no deja a su padre, a su madre, el que no deja todo lo que tiene, y empezó a hacer ¿cómo fue que dijimos? El filtro.
¿Qué pasaba cuando todo? Claro, mientras Jesús repartía el pan y los peces, estaba lleno de gente y se empezaron a ir hasta que Cristo en cierto momento les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Es impresionante la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cada día. Es cada día. Cristo pagó nuestras deudas por el pecado. Dice también en Isaías 53, 5 y 6. Mas Él, como yo les decía, ya lo da por hecho. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este pasaje, para mí, en lo personal, echa por tierra cualquier cosa que podamos hacer para ganarnos el favor y la paz de Dios. Hermanos, cualquier cosa que podamos hacer, cualquier cosa que el hombre pueda hacer para ganarse el favor de Dios, con este pasaje lo echa por tierra. Cristo cargó todo lo que nosotros no podíamos cargar. Cristo también derribó todas las barreras que había entre Dios y nosotros. Dice Efesios 2, 12 al 18. No lo voy a leer todo, pero solamente un par de versículos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Sigue ahí el pasaje. No hay que buscarle más vueltas al asunto, le ponía yo acá, como decimos vulgarmente. No hay que buscarle la vuelta, no hay que interpretar nada. Está clarísimo. Por algo Jesús dijo, el que no es como el niño, no se hace como niño. ¿Qué quiso decir con eso? Que el evangelio de salvación es sencillo, es bien sencillo, que hay que ponerse como niño para entenderlo. ¿Cómo le vamos a explicar algo nosotros a un niño? Lo tenemos que hacer sencillo para que lo entienda. El Señor, cuando pone a ese niño en la falda y le dice, si no son como Él, no van a entender, no van a conseguir la salvación. Entonces, de esta forma tan sencilla, es como uno puede llegar a Cristo. Quienes estamos aquí tenemos a Cristo en el corazón. En algún momento de nuestras vidas nos pusimos de esa manera y entendimos esto que acabamos de leer. Si de verdad se busca la paz que tanto se anhela, solo a través de Cristo, solo a través de Él se puede conseguir. Cristo también hizo la paz mediante su sangre, Colosenses 1:20. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Siempre volviendo a la cruz, siempre al mismo lugar. La Biblia es clara, el Señor es claro, es una sola forma. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, entre otras cosas, tenía bien claro que la única forma de que el hombre lograra la paz con Dios era a través de su sacrificio. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo tenía claro que si Él no sufría lo que iba a sufrir, el hombre no iba a poder acceder a la paz con Dios. Esa sangre fue llamada la sangre del nuevo pacto, porque desde ese momento y hasta que Cristo vuelva a buscar a su iglesia y posteriormente a reinar, es la única forma y el único camino para llegar a Dios. Entonces volvemos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo. Hallamos paz con Dios por medio de la fe de Jesucristo. Y ahí, si lo ponemos en paralelo con el último mensaje mío, podríamos decir que aquellos que creímos en esto, dejamos de ser hombres naturales. Ahora somos espirituales. Somos salvos.
¿Y qué paso viene después? Que es la otra dimensión que yo les había nombrado. La paz con Dios. Hicimos la paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Creímos en Cristo, somos salvos, lo aceptamos. Sabemos de nuestra imposibilidad de salvarnos. Solo Él nos puede salvar. Lo aceptamos y somos salvos. Pertenecemos a su iglesia. Segunda dimensión de la paz que yo les quería hablar, la paz de Dios. Hay que resaltar algo que es, la paz con Dios es posicional e incambiable. ¿Qué quiere decir? Al momento que creímos en Cristo como nuestro Salvador, conseguimos la paz con el Señor. Y eso no cambia más. Como muchas veces hemos dicho desde acá, la salvación no se pierde, hermanos. Si la conversión es genuina, la salvación no se pierde. Podremos seguir una vida de crecimiento y tener una vida en el Señor hasta el día que físicamente el Señor termine con nuestra vida, o quizá en un tiempo nos desviemos, pero si la conversión fue genuina, llegado el momento, nuestro destino está sellado. Nada puede hacer que la salvación ganada por Cristo en la cruz se pierda. A partir del momento en que alguien es verdaderamente salvo, ponía yo acá, ya nada puede sacarlo de su lugar en el cielo. Ni siquiera lo que el mismo creyente puede hacer. En cambio, la paz de Dios depende de nuestra relación con Él. Esto nos lleva a otro tema. ¿Por qué vemos creyentes que parecen, y sin el parecen, no disfrutar de esa paz con Dios? No disfrutar de su vida con Dios. ¿Por qué alguien me puede ver y decir, es salvo hace muchos años y todo, pero parece que anda siempre? ¿Vieron con esos dibujitos a veces cuando anda con una nubecita o algo como que le está hirviendo la cabeza? Parece que anda así. ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes no disfrutan de esa paz con Dios? Muchos tienen paz con Dios, pero no disfrutan de la paz de Dios. Ponía yo acá. Podemos hacer un paralelismo con esas personas que lo tienen todo. Recién hablaba yo de Maradona, como que en su momento lo tuvo todo y sin embargo no disfrutaba de nada. Dios no da soluciones mágicas a nuestra vida. En su palabra nos da herramientas directivas y promesas para llevar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana adelante. Por eso que yo hoy les decía, Jesús nos prometió que todo va a estar bien al momento que nos convertimos. Para nada, al contrario. En el mundo tendréis aflicción. Es bien sencillo, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si bien hay momentos en que Dios puede obrar de manera casi palpable, podríamos decir, hay cosas que llevan un proceso de aprendizaje en nuestra conducta y forma de actuar. Nuestra relación con Él se refiere a la oración, a lectura y estudio de la palabra. ¿Cómo trabajamos esa paz con Dios? Esa paz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros alimentarnos y hacer fructificar esa paz que el Señor nos da si no oramos, si no leemos, si no nos congregamos? Por más que ahora estamos acá, no importa. La iglesia está acá, está en la casa, escucha por la radio, escucha por internet, no importa. Pero ¿qué pasa si en casa en vez de hacer eso hago otra cosa? ¿Qué pasa si en vez de poder venir, no vengo? La paz de Dios depende de nuestra relación con Él. Y eso es lo que nos va a llevar, como ayer también hablábamos, cómo salimos nosotros a trabajar, cómo empieza nuestro día. Salimos largo porque la hora se vino, salimos apenas desayunado y llegamos al trabajo y ya tenemos que empezar. Ayer comentábamos algunas experiencias de algunos. Yo, por ejemplo, les decía, detesto llegar y tener que empezar. Lo hice cuando estaba en actividad y lo sigo haciendo ahora. Siempre llego temprano. Alejandro me dice, ¿por qué te vas tan temprano? ¿Por qué empiezas a molestar tan temprano en casa? Me gusta llegar temprano, aprontar el mate y tener mi tiempo. A veces puede pasar que no se tenga ese tiempo. Perfecto, sí señor, puede pasar. Pero nuestra relación con Él, ¿cómo empieza nuestro día? Y empieza diferente. Porque después, si dejamos a tal hora para el estudio, para la palabra, para la oración, esas horas se diluyen en el día.
porque no sabemos qué va a pasar. Nosotros planificamos todo, la misma palabra lo dice, el hombre planifica y el Señor después es el que va a disponer. No perdamos esos momentos que podamos tener, no los perdamos. Y eso es lo que nos va a ayudar a disfrutar de esa paz de Dios. Tenemos un camino para disfrutar de esa paz. Filipenses 4, 5 al 7 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. No se refiere a dejar fluir, no preocuparse por nada, para nada. No se refiere a eso. Cualquier cosa en la vida, cualquier cosa a la que uno se apegue o se aferre y nos aflija, nos haga mal, nos haga perder el norte, no está dentro de la voluntad de Dios. Las causas de preocupación que podemos tener son muchísimas. Hace un ratito escuchamos algunas de las que podemos saber. Pero Dios es claro al decir: por nada estéis afanosos. Que nada lleve al punto de la desesperación y el desánimo. Capaz que es muy fácil decirlo de acá. Capaz que es muy fácil leerlo y tratar de meditarlo. Capaz que hacemos un resumen, capaz que lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa en el momento de estar en la cancha? ¿Cómo lograrlo? Sigue el versículo ahí. Orar por todo. Dios sabe todo lo que necesitamos. O sea, no tenemos que informárselo al Señor. El Señor ya lo sabe. Uno cuando ora al Señor, cuando ora por algo, por una necesidad, por una preocupación, por el motivo que sea, no le estamos informando al Señor lo que nos está pasando. El Señor ya lo sabe. Lo que estamos haciendo en ese momento es diciéndole: Señor, yo no puedo solo con esto. O quizás, si lo tomo solo o lo encaro solo por mi propia fuerza, es muy posible que le erre y termine mal. O las decisiones que tome no estén de acuerdo a tu voluntad. Lo que nosotros hacemos cuando oramos y le pedimos al Señor es demostrarle que somos débiles y que necesitamos de Él y de su control permanente en cada cosa que vayamos a hacer. El apóstol Pablo en este pasaje nos asegura que nuestras peticiones serán atendidas en la medida que se encuentren en su voluntad. Dice también en Efesios 3, 20, 21: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia es clara. Hay unos pasajes que son clarísimos y a veces le buscamos la vuelta. Decía esta señora Corrie ten Boom, creo que era, decía: no se preocupen de aquellas cosas de la Biblia que no entienden. Preocúpense por aquellas que entienden y no las aplican. Y yo miraba estos pasajes y mientras estudiaba, uno se pone, a veces ve cosas y dice: tendría que haber, si las aplicara a mi vida. Las cosas son clarísimas. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dar gracias sin cesar, ser agradecidos, una cualidad no muy común en la sociedad actual en la que vivimos, pero cualidad que sin embargo Dios nos enseña y nos manda que cada día la practiquemos, ser agradecidos. El resultado: una paz que sobrepasa todo entendimiento. Volvemos al versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tranquilidad ante preocupaciones presentes y futuras. Y dice que sobrepasa todo entendimiento. No quiere decir que el creyente no lo pueda entender, sino aquí decía en el comentario que leía de Matthew Henry, se refiere a que supera todo esfuerzo, todo cálculo y toda preocupación humana que el entendimiento puede imaginar
e intentar poner en práctica para tener paz en el corazón y en el propio pensamiento ante cualquier situación que nos pueda estar pasando. Y ese es el resultado de la paz, de poder disfrutar y tener esa paz de Dios. A veces vemos hermanos, uno los mira y están bien ahí. Sin embargo, uno sabe las luchas y las cosas que está soportando y sus peleas y sus preocupaciones. Y quizá ese hermano todos los días lo primero que hace es caer de rodillas y pedir fuerza al Señor. Sin embargo, uno los ve en la reunión o los ve donde sea. Y esos son hermanos que realmente tienen la paz de Dios y la disfrutan. ¿Por qué? No porque no les preocupe nada, sino porque saben que aquel que los protege, que los lleva, que los salvó, es más grande que cualquier problema y cualquier obstáculo que puedan tener. Y por último, porque ya se me fue un poquito la hora, paz en la tierra, como decía hoy. ¿Va a haber paz en la tierra en algún momento? Por supuesto que va a haber paz en la tierra. Había una pequeña anécdota que leía mientras preparaba esto, de un padre que estaba leyendo el periódico y venía la hijita chiquita y quería que jugara con ella. El tipo quería leer el periódico, de repente insistió tanto la nena que el tipo vio en una hoja del periódico, vio así, había una foto de un mapamundi. El tipo arranca la hoja, lo corta en cantidad de pedacitos, toma, arma esto. Al poco rato la hijita viene, rapidito, ya lo había armado, pegadito con cinta y todo. Dice, ¿cómo hiciste para armarlo? Lo que pasa es que detrás de esa página había la foto de un hombre. Entonces armé el hombre y cuando di vuelta ya estaba armado el hombre. ¿Cómo el hombre logra arreglarse para tratar de arreglar el mundo? Y como decía, ¿habrá paz en la tierra? Solo hay una forma y solo pasará cuando Cristo vuelva. Por más cosas que se puedan hacer en nuestra sociedad, si el corazón del hombre no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no se va a arreglar nada. Dice Isaías 2:4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Acá ya está hablando cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y a reinar. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores cuando el Señor nació en Belén? En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas son las palabras que le dijo el ángel a esos pastores, que después fueron a ver dónde estaba ese que iba a traer la paz. La paz espera el reino, con el reino mesiánico, con el reino del Señor. No solo se va a imponer la justicia, sino que reinará una paz universal, que no va a depender de voluntades humanas. Ya va a ser el mismo Señor que va a reinar acá. Como decía, no alzará más nación contra nación, no va a haber más guerra. Incluso también hay varios pasajes ahí, Isaías 11, 6 al 8, dice que va a haber paz entre los animales, ahí donde comenta que el león estará con el buey, cantidad de cosas. Paz en lugares de violencia, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Paz en la naturaleza, estoy haciendo rápido por la hora. Y también anotaba acá que se cumplen las promesas de Gabriel a María, y en Lucas 1, 31, 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, lo mejor está por venir. Dice Raire, la Biblia, el comentario de Raire, la Biblia que estudio, aquel que trae la paz en el sentido más absoluto y perfecto, prosperidad y tranquilidad. Hoy los hombres pueden conocer su paz, pueden leer Efesios 2, y viene el día cuando el mundo entero también
la va a experimentar. Van a pasar muchas cosas antes, eso es un tema para otra vez. Van a pasar muchísimas cosas, pero hay un día en que el mundo, quiera o no, va a experimentar la paz y el orden del Señor. Vamos a recordar de vuelta a Isaías 2:4. ¿Por qué? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Anhelamos esa paz nosotros? ¿La anhelamos? ¿La disfrutamos? La tenemos. Estamos en paz con Dios. Ahora, ¿la disfrutamos? Cada día. Empezamos pidiéndole al Señor que trabaje en nuestro corazón ese día, que nos impulse, que nos ayude a hacer cada cosa. ¿Lo hago? Cristo trae paz al corazón que esté dolido, al corazón que esté atribulado. Y un día Él va a traer la paz a este mundo. Por último, Juan 14:27. ¿Qué dice el Señor? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén.